Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer una práctica en la que vamos a obtener el conteo de días semanal. Tenemos una tabla que contiene pacientes con su fecha de ingreso y fecha de salida. Lo que queremos obtener es el número de días que está internado un paciente y el número de semanas que está internado el mismo paciente. Para obtener el número de días, primeramente vamos a hacer una resta entre la fecha de salida del paciente y la fecha de ingreso. En este caso vemos que el paciente número 1 lleva 40 días internado. De acuerdo. Entonces ya tenemos el número de días, pero lo requerimos en número de semanas. Entonces, para transformar el número de días a semanas, lo que vamos a hacer es dividir el número de días, entre el número 7, porque es lo que dura una semana. Ok, tenemos 5.71, pero como tal, este valor no nos sirve, no es, cuando estamos haciendo un análisis de datos, no es real el decir, el paciente estuvo 5.7 semanas internado, ¿no? Lo ideal sería calcular el número de semanas completas. Para calcular el número de semanas completas, vamos a utilizar la función truncar. ¿Qué hace la función truncar? Suprime la parte fraccionaria de un número para truncarlo a un entero. Es decir, si yo lo ocupo, voy a de alguna manera redondear al número entero mi número. Es decir, 5. Vamos a recorrer la fórmula. En este caso, número de semanas completas son 5. 5 semanas más 0.7 de semana. Pues hay que ver de qué manera calculamos ese porcentaje o esa fracción. Aquí son 7 días exactos, es una semana, y aquí es lo mismo. 25 días es igual a 3 semanas completas más un pedazo de días, ¿no? Para encontrar este valor de días, vamos a crear otro valor que será el días adicionales. Los vamos a extraer con la fórmula o función residuo. La función residuo devuelve el residuo o la resta de la división entre el número y el divisor. El resultado tiene el mismo signo que el divisor. Entonces, de manera práctica, días adicionales. Lo que nos va a dar esta función son los días adicionales, es decir, residuo es igual a 40 entre 7, que es el número que tiene la semana. 5, es decir, en este caso, 40 días es igual a 5 semanas completas y 5 días. Veámoslo así. Dice que dura 5 semanas completas. 5 semanas es igual a 5 por 7, lo que es igual a 35. Pero nos hacen falta 5 días. Esta es la cifra que nos indica los números sobrantes al divisor. Entonces, en este caso, 40 días son 5 semanas completas y 5 días adicionales. Entonces, recorremos la fórmula. Aquí está más claro también porque es 7 días. 7 días quiere decir que este paciente se quedó una semana. Días adicionales a la semana, ninguno, porque pues el 7 es múltiplo de 7, ¿no? Eso es lo que nos da en la fórmula residuo, y en este caso la interpretamos como un número de días adicionales. Lo que nos solicitaron fue el número de semanas que está internado un paciente. Viéndolo simplemente, esta es la respuesta, ¿no? El paciente 2 se quedó una semana, 0 días, el paciente 3
3 semanas, 4 días. Pero pues muchas veces cuando nos piden un dato, hay que preguntar cómo es que nos lo piden. A lo mejor si con esta información para ellos les resulta bien, nosotros podríamos ocultar a lo mejor esta de días y ya, ¿no? Y ya ellos pueden ver en su reporte o en su tabla, perdón, que el paciente 1 se quedó 42 días, que es 5 días, 5 semanas, 5 días. Y así para cada uno de los pacientes. Pero si ellos solo necesitan una semana, perdón, una columna que les dé ese dato, pues tendríamos que hacer una columna que cumpla con lo que esta área necesita. Entonces vamos a poner semanas de hospitalización. Hospitalización. Entonces, para dar el dato en una sola columna simplificado para el usuario, lo que vamos a hacer es unir las dos columnas. Es decir, aquí está el número de días y vamos a poner que son semanas, semana o semanas, cerramos comillas, y el segundo valor que son los días, día o días. Cerramos comillas. De acuerdo. Entonces, arrastramos la fórmula y ya está. Tenemos el dato que el usuario necesita, el número de semanas que está hospitalizado. Entonces, de esta manera, el usuario o quien utiliza esta información les será fácil decir o ver que el paciente 1 lleva 5 semanas y 5 días al día de hoy. El paciente 2 lleva una semana, nada más. El paciente 3 lleva 3 semanas y 4 días. Ahora, si queremos ser un poco más quisquillosos con pues esta información, y a lo mejor nos parece un poco sucio el que esté las S entre paréntesis y lo dé de manera automática en Excel, pues podremos simplificarlo. Para eso tenemos que hacer una condicional. ¿Cómo hacemos una condicional en Excel? A través de la función if. Ahora, los escenarios son que sea igual a 1 y igual a 1. 1, una semana, un día. Si esto se cumple, va a ser una semana y un día, en singular. Si no se cumple, va a ser que sea una semana, pero puede pasar que sea diferente a 1. Es decir, puede ser 0, puede ser 2, puede ser 4, puede ser cualquier otro número de días. Si esto pasa, va a seguir siendo una semana, pero los días van a ser en plural. Es decir, necesitamos que se ponga días. ¿Qué otro escenario puede ser? Que no sea igual a una semana, pero sí sea igual a un día. Entonces, en este caso va a ser semanas y día. Solo uno, porque es un día. Y el otro caso que puede llegar a pasar es que sea diferente a 1 y también sea diferente a 1 en el número de días. Para este escenario va a ser semanas y días. Es decir, aquí podría ser que sea 4 semanas, 2 días. 3 semanas, 6 días. Para estos 4 escenarios tenemos que utilizar nuestra función si.
Entonces, hagamos estos escenarios. Si el número de semanas es igual a 1, son dos condiciones. Como son dos condiciones, ocupamos la función y. Si las semanas es igual a 1 y los días es igual a 1, entonces cerramos. La condición será, o el resultado es, que será el número de semanas con semana, que va a ser una semana, espacio, cerramos. Y el número de días, como va a ser 1, igual va a ser 1 día, cerramos. Ese es el valor 1. Segunda condición, va a ser lo mismo, pero vamos a cambiar el primer escenario, que sean más de una semana, es decir, semana 2, es decir, 2 semanas, 3 semanas en plural, y el otro escenario se queda igual. Ahora, aquí voy a poner el otro. Sí, este lo dejamos igual. Son otro número de días, va a ser singular, porque va a ser 5 días, 2 días, 3 días. Y si no, pasamos al último escenario. El último escenario va a ser plural. Listo. Corremos la fórmula y ya tenemos nuestro resultado como tal. 5 días, 0 días, una semana, 0 días. Aquí está, 3 semanas, 1 día, una semana, 6 días. ¿Ok? De acuerdo, entonces ya se ve más limpio, tenemos la información que el usuario necesita. Se le puede consultar si él necesita el número de semanas completas para algún tipo de clasificación aparte, el número de días adicionales. Esta columna pues se puede borrar porque pues ya lo limpiamos de alguna manera. Puede ser la entrega 1 o la entrega 2. Pero en dado caso que se quiera quitar estas columnas adicionales para que solo tenga el número de días y el número de hospitalización, semanas de hospitalización, pues habría que sustituir en nuestra fórmula, que es esta. J es el trunco. Si el trunco es igual a 1, ahora hay que sustituirlo en todas sus apariciones. Truncar. J2. Y ahora en el dato. J2. La leyenda como tal. J2. J2. Y J2. Listo. Y vamos a sustituir el residuo, esta fórmula, en el número de días. Cada vez que tenga aparición, K2. Hay que quitar. Ok, aquí también aparece K2. Aquí vuelve a aparecer K2. Aquí también. K2. K2. Y K2. Listo. Entonces, como tal, esta columna ya no tiene dependencia de ninguna de estas. Estas eran parte de la explicación, esto era parte de
construir nuestro resultado, pero ahora podemos eliminarlas. Entonces, este ya sería el archivo final. Y pues ya está. Con esto terminamos el video, haciendo un resumen de lo que se vio. Vimos cómo trabajar con fechas. Utilizamos la fórmula truncar y residuo para hacer el cálculo del número de semanas. Hay que aclarar que esto se utiliza el número de semanas naturales. Se toma en cuenta todos los días, no se toman los números laborales. Digo, es un hospital, trabajan todos los días. Para este requerimiento funciona, si no se tendría que utilizar otra fórmula para considerar solo los números laborales, pero en este caso funciona con los números naturales. Y utilizamos la fórmula así para hacer diversos escenarios y que podamos tener un texto más claro para el usuario y que él pueda utilizarlo y tomar las decisiones que necesite. Y pues ya está. Muchas gracias por su atención.